encuentra muy mal administrada, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero César Ron. Él fue asambleísta en el Ecuador. Es un activista político y efectivamente quien está en la política no sale de ella, siempre con las mejores intenciones. La política para servir a los demás. Ingeniero, y vale la pena este preámbulo y esta presentación porque lo hemos visto en esa actitud. Quiero empezar con una valoración sobre lo que fue el 2022 para olvidarnos en el país, en el Ecuador, en lo político. Gracias, Fernando. Feliz año a todos los que nos escuchan. Con esperanza, porque los años cambian y que tiene que cambiar la actitud. Y se renueva la esperanza, así que este tiene que ser el 2023, un año de esperanza, de renovación, de cambio. Y siempre hay que empezar por uno mismo, porque siempre queremos que todo cambie. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿y tú has cambiado? ¿Tú quieres que cambie el otro? ¿Y tú vas a cambiar? Porque el año 22 es para olvidar, definitivamente. El Ecuador no avanza, la política no avanza. Hemos visto un año que termina donde lo único que se ve es la lucha fratricida por el poder, por mi pedazo de poder, para que a mí nadie me toque. Pero la clase política, los poderes del Estado le han dado las espaldas al pueblo ecuatoriano. Una asamblea que no legisla para el país, una asamblea que no tiene una agenda legislativa, donde no hay unas prioridades básicas, que es lo fundamental que necesita el Ecuador. Un ejecutivo que entró en ese juego político, lamentablemente. Un ejecutivo débil, que no tiene mayoría política y que entonces juega a lo que puede jugar, pues, ¿no, Fernando? Una consulta popular donde va a unas enmiendas, que es un pañito de agua tibia, importante, por cierto, pero un pañito de agua tibia a los grandes problemas que necesitan grandes transformaciones. En varias entrevistas usted ha sostenido que es necesario el que haya una gran transformación política en el Ecuador. De lo contrario, no tenemos futuro. Pero se pidió también, por ejemplo, la consulta popular y esta se va a dar. ¿Vamos a lograr algo con las preguntas que incluye esta consulta? Siempre se logra algo. Y el gobierno jugó la carta, la única que tiene. Enmiendas, porque reforma política en la Asamblea no hay los votos, imposible. A la Asamblea no hay que llegar, ni por el patio de la Asamblea. Pero lo de fondo, Fernando, hay que jugarse por el país. El Ecuador necesita una reforma política para sostener la gobernabilidad. Gobernabilidad que no la tenemos y que no la vemos llegar. Entonces el gobierno tenía que verse jugado por una consulta popular para la reforma política. Y además la reforma política que yo planteo tiene pues un dictamen favorable de la Corte Constitucional. ¿Y qué dice ese dictamen? Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese organismo que nació en el socialismo del siglo XXI y que los países que tienen ese esquema son precisamente estos países de izquierda, de esta izquierda del socialismo venezolano. Es que el Consejo de Participación Ciudadana en la Constitución de Montecristi, que es un traje a la medida hecho por el socialismo del siglo XXI. Con redactores españoles. ¿Para qué fue hecho? Era la sucursal de Carondelet para nombrar a dedo a los amigos del gobierno y a las autoridades de control. Pues. Ahí vemos, por ejemplo, el contralor prófugo de la justicia, Poli, 10 sobre 10, que fue contralor durante todo el correato, ¿no es cierto? Y que no controló nada. Entonces, para eso sirvió ese Consejo de Participación Ciudadana. Y hoy es la presa política más apetecida
Todos se han llenado la boca de decir que no vale para nada el Consejo y que hay que desaparecerlo. Pero aparece como protagonista todos los días. Pero todos lo quieren o todos lo quieren controlar. Entonces, esta presa tiene que cortarse, tiene que terminarse. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que todos dicen que la quieren eliminar, pero nadie lo quiere eliminar. Reducir el tamaño de la Asamblea de 137 a 95. Bicameralidad, para que haya control político cruzado en el Congreso de la República, para que las leyes no sean tan malas y para que la designación de las autoridades de control vengan nominadas por las ternas del Ejecutivo y la Cámara Baja nomine y la Cámara Alta designe o regrese la terna para que busquen un mejor ciudadano para ejercer estas autoridades de control. Y finalmente, lo más importante, Fernando, elecciones en segunda vuelta, para tener mayorías, para buscar la gobernabilidad del país, para no tener esta fragmentación política. Elecciones de asambleístas en la segunda vuelta electoral. ¿En la segunda vuelta para qué? Para tener mayorías fuertes y también oposición fuerte, porque en política hay que tener pesos y contrapesos. Pero esto que tenemos el día de hoy no funciona, Fernando. Sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente, el 5 de febrero vamos a elecciones seccionales para alcaldes, prefectos, concejales, pero también para los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Usted dice hay que eliminar ese consejo, pero hay elecciones, por lo menos elegir bien ahora. Hay algunos candidatos que son personas respetables, que haya la responsabilidad de la gente a la hora de elegir. Siempre digo que hay que elegir bien, pero en esta ocasión que nos toca elegir a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana, después de ver de todo lo que pasa, yo me voy por el voto nulo. Voto nulo para los consejos de participación ciudadana y control social. ¿Por qué, Fernando? Tiene una razón, a pesar de que hay algunos candidatos interesantes. 2 antecedentes y 2 reflexiones. Primero, en la elección pasada fueron elegidos los representantes del Consejo de Participación Ciudadana, el que más tuvo, con el 7%. 7%. ¿Usted cree que se puede legitimar un representante con el 7% de la votación? Y los que llegaron posteriormente y ahora presiden, imagino tenían el 1 o el 2%. No le quiero ni decir cuánto tienen porque nos caemos del asiento usted y yo. No tienen ni el 5%. Y entonces cambian y vienen los suplentes del suplente con el 3, con el 2, con el 1%. No puede haber esa representación. Y lo segundo, vamos a consulta popular, pues también ese día. En ese día hay una transitoria. Hay una transitoria, Fernando, para que los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana permanezcan en funciones por 2 años más. Entonces, ¿qué vamos a votar por el Consejo de Participación Ciudadana? Hay que votar nulo para que nos dejen de ver la cara a los ecuatorianos. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente, continuamos en este análisis sobre la política ecuatoriana, lo vamos a hacer sobre América Latina igualmente, las crisis estas que se manifiestan en países vecinos como el sur, en el caso de Perú y el país hermano del norte como Colombia, igualmente Chile, que por el momento aparentemente quedó ahí un poco congelado el tema de la nueva Constitución. Veremos qué pasa en el futuro. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Piscina con olas inclusiva. La piscina con olas del suburbio. Una piscina inclusiva pensada para todos. Ahora podrás acceder al uso de sillas anfibias para que disfrutes de la piscina de forma cómoda, segura y gratuita. Presentar la cédula de identidad y el usuario debe acudir con la supervisión de una persona en los horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Trabajamos por tu bienestar. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3697. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada visión en cada rincón.
Propone el ingeniero César Ron que se dé las elecciones de asambleístas en la segunda vuelta electoral, precisamente para que haya gobernabilidad, que el presidente tenga un respaldo, que sepa cómo puede manejar el país. Mire, en el Perú, 6 presidentes en 6 años, y esto va a seguir y va a continuar porque no tiene, en el caso de la actual presidenta, por ejemplo, el respaldo necesario, como no lo tuvieron los anteriores tampoco. Entonces, este es un fenómeno que se da en América Latina. Pero mire usted, la Constitución peruana es muy diferente a la ecuatoriana. 6 presidentes en 5 años, pero la inflación en el Perú, estable. El tipo de cambio, estable. La inversión extranjera sigue llegando al Perú. Totalmente estable. Y sí, el crecimiento económico sigue, porque las reglas de juego en materia económica no cambiaron, Fernando. Ha cambiado la política y ellos tienen un mecanismo para ir resolviendo en el camino. Se mantiene el presidente del Banco Central 24 años. Entonces, con esa estabilidad, en que nadie le mete la mano y le coge la plata de la reserva. La reserva monetaria del Perú es como de 60.000, 70.000 millones de dólares. Ya quisiera yo que el Ecuador tenga esa reserva monetaria y siguen creciendo las exportaciones. Sigue creciendo la economía peruana, la economía ecuatoriana no crece, porque aquí hemos priorizado la parte impositiva, el cobro de impuestos contra el crecimiento económico. ¿Cuándo vamos a priorizar el crecimiento económico para generar eso, la dinámica económica, la generación de empleo en un país que necesita eso? El Ecuador necesita sostenidamente en los próximos años crecer la economía en un promedio de un 5%, 6% anual, Fernando. No crece la economía ecuatoriana. Entonces, hoy con una inflación aumentada por la crisis y con un crecimiento económico que va a estar en el 2.7%, entonces no crece la economía. Y el Ecuador, con la carga que tiene el Estado, gordo, obeso, donde la inversión en el sector público es muy pequeña, ¿no? Tenemos que buscar otras fórmulas novedosas para hacer crecer la economía y generar la dinámica económica. Pero lo más importante, lo más novedoso, hay que jugarse por el Ecuador. La Constitución que tenemos no da más. La Constitución que tenemos tiene que ser profundamente reformada o tenemos que hacer una nueva Constitución. Para eso hay que jugarse, hay que llamar a una asamblea constituyente, porque todos sabemos los problemas del Ecuador, pero todos nos seguimos haciendo de la vista gorda en el Ecuador. Y esto no puede continuar, porque la democracia hay que construirla, Fernando. Estamos haciendo referencia a lo que sucede en otros países de América Latina, y cuando se habla de la constituyente, por ejemplo, esta que en el Perú quiso impulsar Pedro Castillo, esa constituyente que la tuvo Venezuela, que nosotros también en el 2008 con el Correato. Ese tipo de reforma interesada, ese tipo de dictado de nueva Carta Magna, absolutamente ideológica, esa no. Estamos hablando de una constitución moderna, una constitución que pueda establecer los lineamientos para que un país crezca. En este caso, la necesidad es para el Ecuador. Y por eso usted sigue impulsando el que haya una constituyente. Tiene que haber una constituyente, Fernando. Porque este traje a la medida de una constitución totalmente reglamentaria, lo que vemos en el camino, que han pasado ya casi 16 años, resulta pues que es una constitución totalmente contradictoria. En un artículo te doy y en el otro te quito. Y entonces, como esto da lugar a tantas interpretaciones, en la interpretación del uno o del otro, chocan las interpretaciones y resulta que el Ecuador está sumido en un oscurantismo jurídico gravísimo para el país. Fíjese usted todo lo que está pasando ahora. Todas estas garantías, porque esta es una constitución llena de garantías. Y entonces los habeas corpus, no sé, las liberaciones. Un juez cualquiera da un habeas corpus a un narcotraficante, a un delincuente, a un corrupto que ha saqueado las arcas del país. Las medidas cautelares, Fernando, mediante las cuales salen en libertad quienes no pueden salir en libertad por estas interpretaciones que tiene la ley. Y entonces se lava la mano la justicia, dice, no, dice, es la justicia, es la juridicidad, es el juez. Es la ley. Es la ley, ¿no es cierto? Es la ley.
y después viene la Corte Constitucional, interpreta su Garantista. manera, garantista también, interpreta a su manera, y ahora pues hasta ordena que se legisle y se hagan leyes. No he visto en ninguna parte de la Constitución que la Corte Constitucional tenga la facultad de ordenar la elaboración de leyes. Para eso es el Congreso. Y ahora cáigase del asiento el juez que da pues estos amparos legales, estas protecciones especialísimas, resulta pues que le dice a la Asamblea: no voy a dictar todavía mi sentencia hasta que ustedes no cumplan lo que yo he ordenado. Entonces disolvamos el Congreso. Un juez de una pequeña ciudad, un juez que no sabemos cuál es la valoración que hay sobre él, ese está por encima de una Asamblea Nacional. Entonces mire usted, resulta que entonces cerremos la Asamblea y que legislen los jueces, o cerremos la Asamblea y que legislen los constitucionalistas. Este desorden que está a la vista de todos, este es el que no puede continuar en el Ecuador, pues, Fernando. No puede continuar en el Ecuador, donde resulta que en el régimen militar usted no puede sancionar a un indisciplinado porque el indisciplinado le mete una acción de amparo. Entonces, ¿para qué escogió usted ser militar? Y Porque vuelve, para ser vuelve a ser militar entonces lo y votan, tienen que lo repararle todo lo que no ha recibido en los años que ha estado afuera. Lo restituyen porque le gritó muy duro el capitán, el jefe, ¿no? O porque le mandó a un arresto por indisciplina. Lo restituyen y resulta que este bandido ha sido narcotraficante. Y entonces las Fuerzas Armadas tienen que recibir por orden judicial cuando los códigos militares, ¿no?, de orden, de disciplina, de respeto, de formación, se vienen violentando. Usted escoge la vida militar. La vida militar no la escogió ni usted ni yo, porque es una vida dura, de formación, de leyes, de principios, de sacrificio, de defensa a la integridad, al país, ¿no es cierto? Esa es una vida muy especial. Y gracias a Dios, las Fuerzas Armadas no han sido contaminadas en su conjunto por este socialismo del siglo XXI en el Ecuador, cosa que sí ocurrió en Venezuela, y ya sabemos todo lo que ha pasado en Venezuela. También en Nicaragua. Pero no podemos dejar pues de decir, Fernando, estos huecos que tiene la ley, que tienen que ser restaurados por la restauración del país, porque el país necesita orden, disciplina, claridad en las leyes, porque así como vamos, nos vamos a estrellar, porque ya estamos casi al borde de ser un Estado fallido, y no podemos permitir de ninguna manera que el Ecuador se convierta en un Estado fallido y peor, en un narcoestado. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente para el tercer bloque de este programa. Inicio de espacio publicitario. La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la ventanilla universal municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3761. CNE, elecciones 2023. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. El ingeniero César Ron cerró el bloque anterior diciendo que no podemos permitir que el Ecuador sea un Estado fallido. Pero con ejemplos como el que se registró semanas atrás, en donde narcotraficantes salieron en libertad por decisión de un juez, habían sido apresados con la ayuda de los Estados Unidos en un trabajo conjunto de autoridades norteamericanas. ¿Cómo logramos
ser efectivos en cuanto a la cooperación de los Estados Unidos cuando el antecedente es que ya detuvieron a narcotraficantes y que los jueces ecuatorianos los liberaron? De tal manera que más allá de la buena relación existente, a lo mejor a lo interior de estas agencias en los Estados Unidos van a decir, pero ¿para qué ayudamos? ¿Para qué ponemos dinero en ese país? Mira lo que ocurrió hace poco. Tienen orden de prisión en Estados Unidos esos narcotraficantes y fueron liberados en el Ecuador. Ahí quizá lo que nos salva, Fernando, del jalón de orejas que se nos tienen que haber pegado, es que en la consulta popular está planteada la extradición para los narcotraficantes. Entonces quizás esto, que hay que ver el resultado ahora en febrero, si se da, es interesante para que los jueces, entre comillas, ¿no es cierto?, dejen de jugar con el país. Porque aquí todo el mundo se hace de la vista gorda. ¿Cómo salieron libres estos delincuentes hace pocas semanas, Fernando? No es el SNAI una institución del Estado. No es el SNAI... Es una secretaría del Estado, una secretaría que maneja el gobierno, el Ejecutivo. Esa secretaría no la maneja el Legislativo ni el Judicial. ¿Y de quién depende el SNAI, Fernando? Por favor. Del Ministerio de Gobierno. Nada más ni nada menos que del Ministerio de Gobierno y Policía. Y resulta que el SNAI va a estas audiencias y resulta que en vez de presentar los cargos, la defensa, ¿no es cierto?, de la institucionalidad, de la ley, del país, del orden, de lo que estamos hablando, resulta pues que presenta los documentos favorables para que sea liberado un narcodelincuente que sale de la cárcel el miércoles y el jueves en un operativo militar los vuelven a coger presos, porque esto parece chiste, pues, Fernando, pero no es. No lo es. Los vuelven a coger con fusiles, con metralladoras, con pistolas, con municiones, con granadas y con harta droga. Y entre esos, un marino en servicio activo que fue condecorado por la Asamblea a pedido de un legislador, ¿no es cierto?, que funge también de guardaespaldas de este legislador y que es también seguridad de este delincuente. Entonces, Fernando, estas son las cosas que no pueden pasar en el Ecuador. Por esa razón, las leyes tienen que ser claras. Hay constituciones, por ejemplo, la chilena, que no llegan a 100 artículos. La constitución ecuatoriana es de las más largas del mundo, tiene casi 500 artículos, un enredo interpretativo. Las constituciones son generales para que las leyes aclaren la normativa que tiene que aplicarse con absoluta claridad. Las leyes no pueden ser interpretativas. Miren ustedes lo que está pasando a una constitución interpretativa que, lejos de poner orden en el país, nos está llevando al despeñadero. Pero como tenemos la solución de la misma Constitución, porque en derecho la Constitución nos ampara. ¿Qué dice la Constitución? Que es el Ejecutivo, el Presidente de la República, el que puede llamar a una Asamblea Constituyente y que puede perfilar esa Asamblea Constituyente para una reforma profunda o para una nueva Constitución. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Y usted hay que jugársela por el Ecuador. ¿Usted cree que el Presidente de la República podrá llamar a esa constituyente? Lo puede hacer legal y jurídicamente. ¿Existe la voluntad política que no lo ha demostrado hasta ahora? No veo, porque ya se enredó en la consulta popular. Una consulta popular tibia, porque es una enmienda, porque no son reformas de fondo que necesita el Ecuador. Fernando, el sistema político no funciona en el país. Y si no vamos a una reforma, a un cambio, a una transformación del país para buscar un futuro, un norte, una claridad que nos lleve a un buen futuro, a un buen norte, créalo, Fernando, lamentablemente como estamos enredados, no hay futuro el día de hoy.
En la consulta popular también se está llegando al maniqueísmo, esto de que si votan por el no, están a favor de los narcotraficantes, si votan por el sí, entonces son los buenos. Eso no cabe de ninguna manera. Nosotros estamos y lo hacemos y expresamos de manera frontal y a través de la vida de todo lo mal que se hace en el país. Pero si alguien no está de acuerdo con la consulta, no puede ser tildado de narcotraficante. De ninguna manera, pues, Fernando. Porque esa es una pregunta. Estamos hablando de la extradición. Esa es una pregunta. Una pregunta de las 7 u 8 que hay en la consulta popular. Otra pregunta importante es que las Fuerzas Armadas puedan colaborar. Ayudar a la Policía Nacional en la guerra contra la delincuencia. En la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Nadie va a decir que no, pues hay que decir que sí. Pero estamos hablando aquí de los temas de fondo, pues, Fernando. No de estos pañitos de agua tibia que se necesitan en el Ecuador. Reformas profundas. Fernando, el Seguro Social, que es la institución más importante del país, donde está el ahorro interno nacional, está quebrada. Está quebrada. No presta los servicios que tiene que prestar a los aportantes, a los trabajadores, a los que cotizan, a los que pagan para recibir esos servicios, esos beneficios, ¿no? Se ha convertido en la caja chica de todos los gobiernos que le meten la plata y le sacan la plata al Seguro Social. Y el Seguro Social buquea. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar la institución más importante del país? Hoy hablan ya, pues, de subir las aportaciones. Hoy se comenta de subir los años de pago de los aportantes. Entonces resulta que usted a los 65 años se puede jubilar en este país, pero al paso que vamos, pues seguramente van a ser a los 80 años o cuando ya esté en el cementerio. Entonces, estas cosas que están vigentes y que están muy mal y que todo el mundo habla de que hay que cambiar, pero que nadie las cambia. Es igual que los políticos que dicen que el Consejo de Participación Ciudadana hay que cerrarlo, que no sirve para nada, pero están todos como presa, como tigre listo para el asalto de la presa, para coger el control del Consejo de Participación Ciudadana, que fue creado como el quinto poder, el poder ciudadano, y Fernando lo único que ha servido es para que se pasen por encima de los ciudadanos y los ciudadanos no podamos ni decir sí ni decir no, porque usted quiere ir a una revocatoria de mandato de los legisladores que no nos representan el día de hoy y es prácticamente imposible poder hacerlo. En esas condiciones se han burlado de los ciudadanos. ¿Cómo arreglamos? Con una constituyente. O para reforma profunda o para hacer una nueva constitución que le permita al Ecuador tener futuro y esperanza. Gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros hoy. No quiero agregar comentario alguno a su propuesta. Es que efectivamente en el Ecuador, ¿qué es lo que está sucediendo? La realidad supera a la ficción. Si alguien piensa que se podría hacer algo, bueno, eso sucede en el país. Y este 2022 ha sido un ejemplo de todo lo malo. Todo lo que ha sucedido nos lleva precisamente a pensar con dolor que podemos caer en un estado fallido. Por eso, la importancia de análisis como este y de además que se escuchen estas propuestas de alguien que efectivamente estuvo en la Asamblea, que él va a continuar en la política, pero que no demuestra un carácter electoralista porque no es candidato a nada en estos momentos. Gracias, ingeniero César Ron. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen ustedes una cita aquí en Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.